Capítulo 1. Un atisbo de otro mundo. El aire salobre de la costa de Sushi llenaba los pulmones de Yoichi Isagi mientras corría por el paseo marítimo, su mirada fija en el horizonte donde el cielo se fundía con el mar. Era una tarde de sábado cualquiera, el balón pegado a sus pies como una extensión natural de su cuerpo. Su instituto, Ichinan, no era un rival a nivel nacional, pero él seguía entrenando, soñando con encontrar ese algo que lo llevara más lejos. Su rutina lo llevó hasta unos campos de fútbol municipales, más grandes y mejor cuidados que los de su escuela. Decidió entrar para hacer unos drills de control y tiro. Mientras calentaba, su atención fue capturada por una escena en el campo contiguo. Allí, dos figuras destacaban con una intensidad magnética. Uno de ellos era un chico de pelo blanco lacio, casi plateado bajo el sol, y una estatura imponente. Su rostro era una máscara de aburrimiento absoluto, pero sus movimientos eran cualquier cosa menos aburridos. Controlaba el balón con una elegancia etérea, como si la gravedad no aplicara para él. Era Nagi Seishiro. El otro, que le lanzaba pases con una sonrisa desafiante y un brillo salvaje en sus ojos azules y morados, era Reo Mikage. Llevaba ropa de marca y se movía con la confianza de quien nació para ser el centro del universo. «Atrapa Nagi», dijo Reo, y lanzó un pase elevado y con efecto. Nagi, sin apenas mover los pies, usó su empeine para matar el balón muerto, y con un movimiento fluido, lo elevó por encima de su hombro, lo dejó caer y, antes de que tocara el suelo, realizó una volea de espaldas que se coló en una pequeña portería improvisada con conos. Todo ello con la expresión de quien está lavando los platos. Isagi se quedó paralizado, el balón olvidado a sus pies. Su corazón latía con fuerza. Lo que acababa de ver no era una simple jugada. Era una obra de arte, una ruptura total con la lógica del fútbol que él conocía. Era un monstruo. «Increíble», murmuró para sí, sin poder contenerse. Reo giró la cabeza, su sonrisa se amplió al notar el asombro en el rostro de Isagi. «¿Ves? Te dije que era un tesoro», le dijo a Nagi, antes de dirigirse a Isagi. «¿Te gusta el fútbol?» Isagi asintió, aún aturdido. «Sí. Juego de delantero en mi instituto. Lo que acaba de hacer es alucinante». Nagi lo miró con indiferencia. «Es un poco pesado. ¿Podemos ir a comprar un refresco, Reo?» En un minuto, Reo desvió su atención por completo a Isagi. Analizó su postura, su mirada. «Tienes la chispa de un goleador en los ojos. Pero parece que aún no sabes cómo avivarla». Isagi sintió una punzada de incomodidad y curiosidad. «¿Y tú lo sabes?» «Yo sé encontrar talento. Y sé que para brillar, a veces hay que rodearse de los mejores», Reo señaló a Nagi con el pulgar. «Él es la prueba. Juntos, vamos a ganar el mundial». La declaración fue tan audaz, tan segura, que dejó a Isagi sin palabras. Ganar el mundial. Él solo soñaba con llegar a Nationals. Yo solo quiero ser el mejor delantero. «Quiero ganar partidos», dijo Isagi, con una determinación más simple pero igual de ferviente. Nagi, que parecía medio dormido, intervino de repente. «Suena agotador». Reo se rió. «Para la mayoría, sí. Pero no para nosotros». Se acercó un poco más a Isagi. «El fútbol es como el negocio. Se trata de encontrar una ventaja, de poseer un activo que nadie más tiene. Nosotros lo tenemos». Isagi miró fijamente a Nagi. Ese activo era un talento sobrenatural, crudo y sin pulir, pero abrumador. Y entonces, por primera vez, una idea embrionaria comenzó a formarse en su mente. No era el qué ganar, sino el cómo. ¿Cómo podía alguien como él, un jugador normal, competir contra prodigios como ese chico de pelo blanco? ¿Cómo lo hace?, preguntó Isagi, dirigiéndose directamente a Nagi. ¿Cómo piensa para mover el balón así? Nagi parpadeó lentamente, como si la pregunta requiriera un esfuerzo monumental. «No pienso. Es fácil. Solo veo la trayectoria y el balón va allí. Fácil». Esa palabra resonó en la cabeza de Isagi como un martillazo. Para él, cada partido era un rompecabezas, un esfuerzo constante de análisis y movimiento. Para ese chico, era fácil. Reo pareció leer su confusión. «No todos están hechos para este nivel. Pero es admirable que lo reconozcas». Su tono no era despectivo, sino factual, como un príncipe constatando la diferencia de clases. Antes de que Isagi pudiera responder, Nagi bostezó. «Reo, me aburro. Vámonos». «Tienes razón», Reo le dio una palmada en el hombro a Nagi.
Fue un pleno conocerte. ¿Cómo te llamabas? Isagi. Yoichi Isagi. Isagi, entonces. Sigue con tu sueño. Quién sabe, tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo, dijo Reo con una sonrisa que ahora parecía más una profecía que un simple adiós. Y se marcharon, Reo hablando animadamente y Nagi arrastrando los pies a su lado, la figura del genio perezoso y su descubridor. Isagi se quedó solo en el campo, la silueta de los dos chicos grabada a fuego en su retina. El encuentro no había durado ni 10 minutos, pero sentía que le habían mostrado una grieta en su realidad. Había visto un vistazo de un mundo de fútbol diferente, uno donde existían monstruos que jugaban sin esfuerzo y visionarios que soñaban con devorar el mundo. Recogió su balón. Su deseo de ser el mejor delantero no había disminuido. Al contrario, se había vuelto más urgente, más personal. Ahora tenía una imagen contra la que medirse. No sabía sus nombres completos, ni su historia, pero sabía que existían. 2 meses después, cuando recibió el folleto de Blue Lock con su foto en la portada, la imagen de aquel chico de pelo blanco realizando esa volea de espaldas con desgana mortal cruzó por su mente. Y supo, con una certeza que le heló la sangre y le incendió el corazón al mismo tiempo, que ese talento al que Reo Mikage se refería, era exactamente el tipo de monstruo contra el que tendría que luchar en ese lugar. Sonrió, un gesto tenso y determinado. El camino para dejar de ser normal acababa de comenzar, y aquel breve encuentro en los campos municipales había sido el primer y más crucial aviso. El folleto de papel grueso y brillante parecía pesar 1 tonelada en las manos de Isagi. Blue Lock. La fotografía en la portada, un primer plano intenso de un ojo azul gélido, lo hipnotizaba. Pero no era solo el diseño lo que le quitaba el aliento. Era la imagen que su mente había superpuesto instantáneamente sobre esa mirada. El rostro aburrido e impasible de aquel chico de pelo blanco, Nagi. Un proyecto para crear el delantero egoísta supremo para Japón. Las palabras de Reo Mikage resonaron en su memoria, más claras que nunca. Juntos, vamos a ganar el mundial. No era una bravuconada vacía. Era un plan. Y Blue Lock parecía ser el siguiente paso lógico. Un hormigueo eléctrico, una mezcla de ansiedad y una emoción casi feroz, le recorrió la espina dorsal. Si ellos estaban allí, significaba que ese lugar era exactamente el nido de monstruos que su instinto le había dicho que sería. 2 meses después. Instalaciones de Blue Lock. El aroma a desinfectante y el zumbido de las luces fluorescentes llenaban el vestuario. Isagi se ajustaba el uniforme blanco, su corazón palpitando como un tambor de guerra. El primer partido de selección se acercaba. A su alrededor, cientos de delanteros con la misma hambre en los ojos se preparaban, pero su mente solo podía concentrarse en 2 caras. Y entonces, los vio. Aparecieron en la entrada del túnel que conducía al campo, y era como si una esfera de realidad distorsionada los rodeara. Reo Mikage, con su cabello bicolor perfectamente peinado y una sonrisa de superioridad tranquila, caminaba con la confianza de un rey que regresa a su reino. A su lado, arrastrando los pies con su pereza característica, estaban Nagi Seishiro, su mirada perdida en algún punto lejano, completamente ajeno al torbellino de tensión y ambición que los rodeaba. Mira, Nagi, dijo Reo, señalando el vasto campo con un gesto amplio de su brazo. Este será nuestro patio de juegos. Aquí es donde cazaremos. Nagi bostezó. Se ve agotador. Isagi se quedó quieto, observándolos. Ya no eran solo 2 chicos extraños y talentosos en un campo municipal. Eran rivales. Eran la encarnación del talento contra el que tendría que luchar para sobrevivir. La profecía casual de Reo se había cumplido. Sus caminos se habían cruzado de nuevo, y esta vez, las apuestas eran la propia existencia de Isagi como futbolista. El partido comenzó. Isagi, en su equipo, luchaba por encontrar su lugar, por descifrar el flujo del juego. Y entonces, lo vio. Un contraataque rápido. Reo, robando un balón en medio campo con una elegancia explosiva que Isagi no le había visto en su primer encuentro. Este Reo era más rápido, más fuerte, más peligroso. Nagi. Gritó Reo. Y allí, en el área, como una garza blanca y letal, estaba Nagi. El balón llegó a sus pies, aparentemente en una posición incómoda, con un defensor pegado a él. Isagi, desde la distancia, contuvo la respiración. Era el momento. El momento de ver si la semilla de la duda que ellos habían plantado en él 2 meses atrás florecería o lo aplastaría.
Nagi, con esa misma expresión de aburrimiento, realizó una serie de toques imposibles. El balón parecía pegado a sus pies, esquivando al defensor con movimientos que desafiaban la física. No era fuerza bruta, era pura y sublime técnica. Un control que hacía que lo difícil pareciera fácil. Y luego, el remate. Un disparo preciso y potente que se clavó en la red. Gol. La facilidad con la que lo hicieron fue lo más aterrador. Isagi no sintió envidia en ese momento. Sintió un frío glacial. Ese era el nivel. Esa era la brecha. No era solo el talento de Nagi, era la asociación perfecta, simbiótica, entre la visión de Reo y la ejecución de Nagi. Eran un arma de dos piezas. Más tarde, después de que su propio equipo lograra una victoria por los pelos gracias a su conexión con Bachira, Isagi se encontró con Reo en los pasillos. Reo lo reconoció de inmediato, una chispa de reconocimiento en sus ojos heterócromos. Ah, eres tú. El chico del campo municipal. Isagi, ¿verdad? Isagi asintió, su rostro serio. Sí. Parece que tenías razón. Nuestros caminos se cruzaron. Reo sonrió, pero esta vez no era la sonrisa casual de antes. Era la sonrisa de un depredador. Te lo dije. Este es el lugar donde los sueños se cumplen, o se destruyen. Nagi y yo vamos a llegar a la cima. Espero que hayas entrenado duro. Lo hice, respondió Isagi, apretando los puños. Y voy a descubrir cómo ganar contra ustedes. Reo se rió, un sonido seguro y despreocupado. Admirable. Pero recuerda, el talento no es algo que se pueda alcanzar solo con esfuerzo. Se dio la vuelta para seguir su camino. Sobrevive lo suficiente para enfrentarte a nosotros, Isagi. Será divertido. Isagi lo vio marcharse, las palabras de Reo grabadas en su mente. El talento no es algo que se pueda alcanzar solo con esfuerzo. Tal vez no. Pero Isagi no solo tenía esfuerzo. Tenía su ojo, su capacidad de análisis, su hambre de devorar a aquellos que eran más fuertes. Esa noche, acostado en la litera de su celda, el recuerdo de la volea de espaldas de Nagi en el campo municipal se fusionó con la imagen de su gol en Blue Lock. Ya no era solo un recuerdo de asombro. Era un objetivo. Un rompecabezas por resolver. El encuentro fugaz de 2 meses atrás había dado un contexto profundamente personal a su rivalidad. No se trataba solo de ganar un partido, se trataba de probar que su camino, el del jugador que piensa y se supera constantemente, podía vencer al camino del genio natural y su príncipe. Y mientras cerraba los ojos, una sonrisa se dibujó en sus labios. Blue Lock era un infierno, pero ahora tenía demonios específicos a los que quería cazar. Reo Mikage y Nagi Seishiro ya no eran solo 2 nombres más en la lista. Eran la primera gran pared que tenía que derribar en su camino para convertirse en el mejor delantero del mundo. La victoria por el pelo contra el equipo de Reo y Nagi no fue un triunfo, fue una revelación. Isagi se sentía como si hubiera mirado directamente al abismo y, por un instante, el abismo hubiera parpadeado. Esa semilla de duda que había plantado en ellos ahora germinaba en su propio interior, convertida en una necesidad voraz. El sistema de Blue Lock era despiadado. Pronto llegó el anuncio de la siguiente fase, la elección de los mejores para formar los equipos para el partido contra la Sub-20 de Japón. Isagi, con su mezcla de suerte y perspicacia, había logrado sobrevivir. Pero cuando se revelaron los nombres de los primeros elegidos, un frío recorrió su espina dorsal. Allí, en la pantalla gigante, estaban los nombres Reo Mikage y Nagi Seishiro. Eran de los primeros seleccionados. Naturalmente. Vaya, los favoritos ya están en su trono, comentó Bachira, con una sonrisa que no ocultaba un deje de competitividad. Isagi apretó los puños. Él no estaba en esa lista. Una vez más, estaba en la posición de tener que escalar, de tener que demostrar su valor. La brecha parecía haberse ampliado. Días después, durante un entrenamiento en una de las muchas instalaciones, Isagi fue testigo de una escena que le dio un nuevo significado a todo. A través de una ventana, en un campo de entrenamiento auxiliar, vio a Reo y Nagi. Pero la dinámica había cambiado. Reo, con el rostro desencajado por una furia fría, le gritaba a Nagi. Tienes que moverte más, Nagi. No puedes depender siempre de mí. Despierta. Nagi, por primera vez desde que Isagi lo conocía, no parecía simplemente aburrido. Parecía molesto. Su expresión era de un fastidio profundo, casi herido. ¿Por qué tanto alboroto, Reo? Ganamos. Fuimos elegidos.
porque esto no es suficiente. Rugió Reo, y su voz tenía un tono desesperado que Izagi nunca le había oído. Hay otros monstruos aquí. Ese Izagi, ese chico normal nos empató. ¿No lo entiendes? Si no evolucionas, nos dejarán atrás. Yo te dejaré atrás. Las últimas palabras cayeron como un mazazo. Nagi se quedó completamente quieto, su mirada vacía fija en Reo. Izagi pudo ver, incluso a la distancia, cómo el mundo de comodidad y pereza de Nagi se resquebrajaba. Reo se dio la vuelta y se marchó, dejando a Nagi solo en el campo. El genio de pelo blanco se quedó mirando el balón a sus pies, no con aburrimiento, sino con una confusión genuina y, por primera vez, con un atisbo de algo que parecía esfuerzo. Izagi se apartó de la ventana, el corazón acelerado. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de su rivalidad. No era solo Izagi contra el talento natural. Era algo más complejo. Reo no era solo el dueño del talento de Nagi. Era su motor, su cadena y su red de seguridad. Y esa relación se estaba rompiendo bajo la presión de Blue Lock. Esa revelación fue un arma de doble filo. Por un lado, entendió que su dúo no era invencible. Tenían grietas que podía explotar. Por otro, vio el precio del genio, la presión de las expectativas y el miedo a la obsolescencia. Si Nagi respondía a ese desafío, se volvería aún más peligroso. La oportunidad de enfrentarse a esa nueva dinámica llegó más pronto de lo esperado. Ego Kinpai anunció un partido de prueba, los elegidos contra los rezagados. Izagi, hambriento y con la imagen de la discusión de Reo y Nagi grabada en la mente, fue seleccionado para el equipo de rezagados. Al entrar al campo, supo que sería más que un partido. Sería una declaración de intenciones. El juego fue un caos desde el primer minuto. El equipo de elegidos, con Reo y Nagi, dominaba con su técnica individual superior. Pero se notaba la desconexión. Reo intentaba imponer un juego mecánico, eficiente, pero sus pases a Nagi carecían de la fluidez de antes. Y Nagi, aunque seguía siendo brillante, jugaba con una tensión nueva, como si estuviera pensando demasiado. Izagi, por el contrario, se había unido a Bachiraya, un nuevo y explosivo compañero, Chihiri Ryoma. Su fútbol era caótico, impredecible, y se alimentaba de la desesperación. En una jugada crucial, Reo logró romper la defensa y se encontró con Nagi en una posición perfecta, igual a cientos que habían practicado. Pero en el último segundo, la mirada de Reo vaciló. Dudó. Y en esa fracción de segundo, Izagi, que lo había estado estudiando todo el partido, se lanzó. No fue al balón. Fue a la trayectoria del pase. Interceptó el pase de Reo con una anticipación que parecía adivinar el futuro. No estoy mirando tu presente, Reo. Gritó Izagi, mientras controlaba el balón. Estoy mirando el futuro que tú mismo me muestras. Esa frase, un eco de su filosofía en ciernes, resonó en el campo. Izagi inició un contraataque veloz que culminó con un gol de Chihiri. Fue entonces cuando lo vio. En el rostro de Nagi, mientras observaba a un Reo frustrado morderse el labio, no había enfado hacia Izagi. Había una curiosidad intensa y fría. Nagi miró a Izagi, luego a Reo, y asintió para sí mismo, como si hubiera resuelto un problema. El partido terminó con una victoria ajustada para los elegidos, pero la moral era de los rezagados. Izagi se había ganado su lugar a pulso. Al salir del campo, Reo se acercó a Izagi. Su orgullo estaba herido, pero su mirada era más lúcida, más respetuosa. Parece que subestimé el hambre de un hombre acorralado, dijo Reo. Has logrado lo que querías. Has sembrado la discordia. No la sembré yo, replicó Izagi, con una calma que no sentía. Ya estaba allí. Blue Lock la saca a la luz. Reo no respondió. Solo asintió brevemente y se fue, pero Izagi supo que algo había cambiado para siempre. La relación entre el príncipe y su tesoro se había agrietado, e Izagi, el forastero, había sido el catalizador. Ahora, el camino era claro. Nagi, liberado, o abandonado, por Reo, evolucionaría hacia una bestia aún más impredecible. Izagi tendría que devorar esa nueva forma de fútbol también. El proyecto Blue Lock no solo creaba delanteros egoístas, destrozaba amistades y forjaba monstruos en solitario. Izagi Yoichi estaba listo para convertirse en el más grande de todos ellos. La grieta que Izagi había presenciado entre Reo y Nagi se amplió hasta convertirse en un abismo. En las siguientes semanas, la noticia corrió por las instalaciones como un reguero de pólvora. La asociación Mikage Nagi se había disuelto.
Reo, con el orgullo herido y una determinación renovada, había decidido seguir su propio camino, obsesionado con demostrar que su valor no dependía de ser el sostén de un genio. Nagi, por su parte, parecía flotar en un limbo, su aburrimiento habitual teñido de una confusión que nunca antes había mostrado. Isagi observaba todo desde la distancia, su ojo analítico absorbiendo cada detalle. No sentía alegría por la ruptura. Sentía una presión mayor. Ahora no se enfrentaba a un dúo simbiótico, sino a dos entidades separadas y potencialmente más peligrosas, cada una con algo que demostrar. Fue en este contexto que Ego Kinpai anunció la segunda selección. El mecanismo era simple y despiadado: cazar o ser cazado. Isagi, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que este era el momento de la verdad. Su primer objetivo, elegido casi por una fuerza del destino, fue Nagi Seishiro. Encontrarlo fue fácil. Parecía estar esperando, de pie en medio de un campo de entrenamiento vacío, mirando el balón a sus pies con una intensidad nueva. Isagi, dijo Nagi, sin alzar la vista. Reo dijo que tenía que encontrar mi propia motivación. Algo que me hiciera querer esforzarme. Isagi se detuvo frente a él, sintiendo el peso del momento. Este no era el mismo chico que había conocido en el campo municipal. Había una chispa de curiosidad en sus ojos grises. ¿Y la encontraste?, preguntó Isagi, preparando su cuerpo para el vuelo. Todavía no, respondió Nagi, alzando finalmente la mirada. Pero devorarte a ti, el que logró molestar a Reo, suena un poco interesante. El duelo fue una explosión de filosofías contrastantes. Nagi, el genio natural, dependía de sus reflejos sobrenaturales y su control balístico del balón. Cada toque era una obra de arte, una solución instintiva a un problema complejo. Isagi, el táctico, no intentaba igualar su talento. Su ojo se enfocaba en los patrones, en los pequeños lapsus de concentración de Nagi, en ese instante de transición entre que recibía el balón y decidía qué hacer con él. «No piensas», gritó Isagi, esquivando un amago imposible de Nagi. «Actúas por instinto. Y el instinto puede ser leído». Isagi se movía no hacia donde el balón estaba, sino hacia donde sabía que Nagi lo llevaría. Forzaba errores, lo presionaba en espacios reducidos donde la creatividad instintiva de Nagi se veía limitada. No era más hábil, era más inteligente. Estaba jugando al ajedrez mientras Nagi pintaba un cuadro. La frustración comenzó a nublar el rostro de Nagi. Por primera vez, fácil se estaba volviendo difícil. Isagi no solo estaba compitiendo, estaba descifrándolo, desmontando su fútbol pieza por pieza. En el momento culminante, con el marcador igualado, Nagi intentó una de sus jugadas imposibles, una volea de espalda reminiscente de aquel primer día que Isagi había visto. Pero esta vez, Isagi ya no era un espectador asombrado. Había estudiado la mecánica corporal, el ángulo de su cadera, la posición de su pie. Anticipándose por una fracción de segundo, Isagi se lanzó y, con un movimiento preciso, interceptó el balón antes de que Nagi pudiera completar su obra maestra. Cayó al suelo, el balón robado firmemente bajo su control. Nagi se quedó mirando sus pies vacíos, su expresión era de un asombro genuino y profundo. No era la rabia de la derrota, era la perplejidad de quien ve violadas las leyes de su universo. «¿Cómo?», murmuró. Isagi se levantó, jadeante pero con una llama de triunfo en los ojos. «Porque tu fútbol, aunque es brillante, es predecible para mí ahora. Te estás quedando estancado, Nagi. Mientras yo sigo hambriento». Esas palabras, hambriento, resonaron en el silencio. Nagi las absorbió, procesándolas. No era solo una derrota, era una revelación. Para sobrevivir, incluso un genio necesitaba evolucionar. Necesitaba hambre. Isagi ganó el duelo. Al marcar el gol de la victoria, no sintió alegría desbordante, sino una satisfacción profunda y sombría. Había cazado a su primera presa mayor. Había demostrado que su camino era válido. Mientras salía del campo, se encontró con Reo, que había estado observando desde las sombras. La expresión en el rostro de Reo era compleja, una mezcla de amargura, respeto y una chispa de lo que parecía ser liberación. «Así que lo lograste», dijo Reo, su voz serena. «Le mostraste que el mundo no se detiene por su talento». «El mundo no se detiene por nadie», respondió Isagi. «Eso es lo que Blue Lock nos enseña». Reo asintió lentamente. «Sí. Y ahora Nagi tendrá que aprender esa lección por sí mismo. O ser devorado».
La mirada de Reo se encontró con la de Isagi, y por un momento, fue como si dos depredadores de diferentes manadas se reconocieran. La rivalidad seguía allí, más feroz que nunca, pero ahora estaba matizada por un entendimiento mutuo. Isagi continuó su camino, sintiendo el peso y la ligereza de su victoria. Había derrotado a uno de los monstruos que una vez lo intimidaron. Pero sabía que esto no era el final. Nagi, herido y con una chispa de motivación encendida, renacería más fuerte. Y Reo, liberado de su papel de sostén, se convertiría en un rival impredecible. El partido contra el mundo esperaba, y Isagi Yoichi, el chico normal del campo municipal, había probado la sangre del genio. Y ahora, quería más. Su hambre, lejos de saciarse, había crecido. El camino para convertirse en el mejor delantero egoísta del mundo estaba pavimentado con las derrotas de aquellos que una vez consideró inalcanzables, y él acababa de colocar la primera piedra. Hola mi gente hermosa, espero les haya gustado el fanfic y sea de su agrado. Es una idea que me surgió al tomar inspiración de otros fanfics, pero bueno, yo soy único en lo que hago y espero les haya gustado. Si por favor si serían tan amables de dejar un comentario de qué les pareció el fanfic, se los agradecería mucho. Yo soy Kirito Fanfics y me despido.